El sistema de alimentación de combustible es que es el corazón que bombea vida al motor. Para cualquier profesional de la automoción, dominarlo es absolutamente clave. En este análisis vamos a desgranarlo a fondo, desde las pruebas más básicas hasta las reparaciones que marcan la diferencia. Así que, ¡vamos al lío! Antes de tocar nada, lo primero es entender el viaje que hace el combustible. Como vemos aquí en el esquema, todo arranca en el depósito, claro. Desde ahí, la bomba lo empuja por las líneas, pasa por el filtro y llega a los inyectores con una presión súper precisa que controla el regulador. Parece un camino sencillo, ¿verdad? Pues cada uno de esos componentes es un punto crítico que tenemos que saber inspeccionar. Y para hacerlo como auténticos profesionales, vamos a seguir un flujo de trabajo muy claro. Primero, entender las piezas. Luego, la seguridad, que es, innegociable. Después nos metemos de lleno en el diagnóstico, tanto físico como eléctrico. Aprendemos a interpretar qué nos dicen los datos y rematamos con las mejores prácticas de mantenimiento. Venga, ¡empezamos! Vale, vamos a meternos de lleno en la primera sección. Es de cajón. Para poder arreglar algo, primero hay que saber cómo funciona. Así que entender el sistema de alimentación es la base de cualquier buen diagnóstico que se precie. Pensemos en la bomba de combustible como si fuera, literalmente, el corazón del motor. Su única misión es estar ahí, bombeando sin parar, la sangre del sistema, que es el combustible, y hacerlo con la presión y el volumen exactos que el motor necesita en cada momento. Si ese corazón falla, todo lo demás se detiene. Así de simple. Y lo realmente interesante de esta imagen es ver cómo lo hace. Esto es un diseño de bomba de rodillos que es un tipo de bomba de desplazamiento positivo. Fijaos cómo los rodillos se deslizan hacia afuera por la fuerza centrífuga, atrapan el combustible en esas pequeñas cámaras y lo obligan a salir por el otro lado. Aquí no hay válvulas ni nada, es pura mecánica de precisión para generar un flujo constante y súper fiable. Pasamos ahora a un punto que, de verdad, no se puede pasar por alto. Antes de coger una sola herramienta, antes siquiera de levantar el capó, la primera palabra en la mente de un técnico tiene que ser seguridad. Estamos tratando con un líquido que es muy volátil e inflamable. Y que quede clarísimo, la gasolina es peligrosa. Los vapores son explosivos, el líquido irrita la piel. Una buena ventilación no es una sugerencia, es una obligación. Y tener a mano material absorbente para cualquier derrame es parte del protocolo básico. Aquí no hay atajos que valgan ni excusas cuando se trata de seguir las normas. De hecho, la seguridad es tan crucial que los propios fabricantes instalan dispositivos como este, el interruptor de inercia. Es como un guardián silencioso. Si hay una colisión, una bolita de acero que lleva dentro se desplaza, activa un interruptor y ¡zas!, corta la corriente a la bomba de combustible al instante, para evitar incendios. Es un pequeño detalle de ingeniería que salva vidas. Así que, por supuesto, el equipo de protección personal no es opcional. Gafas de seguridad, guantes de nitrilo que aguanten el combustible y un extintor de clase B para líquidos inflamables siempre a mano. Y dos reglas de oro: trabajar en un sitio bien ventilado y siempre, pero siempre, desconectar la batería y liberar la presión del sistema antes de tocar nada. Ahora sí, con la seguridad bajo control empieza el trabajo de detective. El diagnóstico es en realidad un proceso de ir recopilando pistas. Hay que empezar con una buena inspección visual de las líneas, buscando grietas, fugas, y luego ya usar nuestros sentidos y las herramientas para entender de verdad qué está pasando ahí dentro. Y vamos a seguir una secuencia lógica. Empezamos con la prueba más simple de todas, escuchar. Después pasamos a medir la presión, que ya nos da datos numéricos. Y por último, medimos el volumen. Porque ¿de qué nos sirve tener buena presión si no llega suficiente cantidad de combustible? El primer paso es la famosa prueba de oído. Al dar el contacto, la bomba tiene que zumbar un par de segundos. Un truco muy útil es usar un simple embudo en la boca del depósito como si fuera un estetoscopio. Si no se oye nada de nada, ya tenemos una pista eléctrica. Si lo que se oye es un chillido agudo, la bomba podría estar forzada por una obstrucción. Y si el sonido es normal, pues perfecto. Pasamos a conectar el manómetro en la válvula de servicio para tener una lectura de presión precisa. Pero aquí viene lo importante. La presión no lo es todo. Una línea de combustible que esté medio obstruida puede dar una presión correcta en ralentí, pero en cuanto se acelera, el motor se viene abajo. Por eso la prueba de volumen es tan importante. Con ella comprobamos si el sistema puede entregar todo el caudal de combustible que el motor pide cuando se le exige de verdad. Y esta tabla es una herramienta fundamental. Es el pan de cada día. Cada tipo de sistema de inyección trabaja con un rango de presiones muy específico. Un buen técnico tiene que comparar siempre sus lecturas con las especificaciones del fabricante. Una presión de 30 psi puede ser perfecta para un sistema, pero totalmente insuficiente para otro. Conocer estos valores es la diferencia entre adivinar y diagnosticar. Bueno, ya hemos medido el combustible, ahora vamos a por la electricidad. Una bomba, por muy nueva y buena que sea, no va a funcionar si no le llega la corriente que necesita.
Los problemas eléctricos, de hecho, son una causa súper común de fallos en el sistema de alimentación. Este diagrama del circuito es nuestro mapa del tesoro. Nos enseña todo el camino que sigue la corriente. Desde la caja de fusibles, pasa por el relé de la bomba, atraviesa el interruptor de inercia y finalmente llega al motor de la bomba. Cualquier interrupción en ese camino, un fusible fundido, un relé que no va, un conector sulfatado y la bomba se queda muerta. Una de las pruebas eléctricas que más información nos da es la del consumo de corriente. Con un multímetro medimos el amperaje para saber cuánta energía está consumiendo la bomba. Es como tomarle el pulso eléctrico. Un valor demasiado alto o demasiado bajo nos dice si está trabajando forzada, si está desgastada o si simplemente no le está llegando suficiente chicha. Y claro, esta tabla nos ayuda a interpretar el resultado. Un consumo muy alto suele ser señal de que la bomba está trabajando de más, a lo mejor por un filtro de combustible que está hecho un desastre. Por otro lado, un consumo demasiado bajo nos puede apuntar a un problema de alta resistencia en el circuito, como un conector oxidado o una mala conexión a masa. Es una pista diagnóstica potentísima. Y ahora es cuando todas las piezas de rompecabezas empiezan a encajar. Hemos escuchado, hemos medido presión, volumen, amperaje. Es el momento de conectar todos esos datos para llegar a un diagnóstico que sea concluyente. Esta guía de síntomas es como la chuleta del técnico. Si la presión es demasiado alta, hay que sospechar del regulador. Si es demasiado baja, el síntoma típico será que al coche le cuesta arrancar o no tiene fuerza, y las causas pueden ser desde un filtro hasta la propia bomba. Y ojo, si la presión cae sola con el contacto puesto, podría ser un inyector que gotea o la válvula antiretorno de la bomba. Esto nos ayuda a ir directos al grano. Muy bien, hemos encontrado el problema. Pero el trabajo de un profesional no acaba con la reparación. Respetar los intervalos de cambio del filtro o usar combustibles buenos son la mejor prevención. Pero es la fase final, la de las buenas prácticas en la reparación, lo que diferencia un simple apaño de una solución que dure de verdad. Al cambiar una bomba, hay pasos que son obligatorios para hacer un trabajo profesional. Primero, cambiar siempre el prefiltro, el famoso calcetín. Segundo, inspeccionar el fondo del depósito. Si hay óxido o porquería por combustible de mala calidad, hay que limpiarlo a fondo, porque si no, la bomba nueva va a durar 2 días. Tercero, asegurarse de que el recambio es exactamente el que toca. Y cuarto, revisar los conectores eléctricos, limpiarlos y que quede todo bien apretado. Esto es lo que evita que el coche vuelva al taller a la semana siguiente. Y para terminar, una reflexión clave que todo buen técnico debe hacerse. ¿La bomba ha fallado por vieja o su fallo es en realidad el síntoma de otro problema, como un depósito contaminado o un fallo eléctrico? Encontrar y solucionar la causa raíz y no solo el síntoma, esa es la verdadera marca de un profesional.